Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora Yajaira y demás compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, así como del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Mi nombre es Larny Marval y espero sea de su agrado mi exposición. En el marco de la globalización jurídica, las naciones del mundo no solo han sido testigos, sino que además han sido partícipes de la celebración de múltiples acuerdos multilaterales que sin duda han definido una estructura en la gobernanza mundial. De la misma manera, la creación de estas organizaciones multilaterales ha propiciado a cada vez más las regulaciones que dispone el derecho internacional y en particular el derecho económico internacional sean de carácter fundamental y vitalicio en las relaciones internacionales, con el fin de preservar la paz, la equidad y la justicia entre naciones y además fomentar el desarrollo de las mismas. En este sentido, tenemos un punto que marcó un antes y un después en la dinámica del comercio internacional y se trata del acuerdo sobre aspectos del derecho de propiedad intelectual relacionados a temas del comercio, mejor conocido por sus siglas ACPIC. Es importante ubicar en el contexto histórico cuál fue su origen. De esta manera, todo comienza con el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, mejor conocido por sus siglas en inglés GATT, antecesor de lo que hoy se conoce como la Organización Mundial del Comercio, que consistía en una serie de reuniones periódicas entre países denominadas rondas, en donde se negociaban aranceles bajo el principio de reciprocidad. En 1947 se da la primera de estas reuniones, que es la Ronda de Ginebra, y finaliza en 1982. Después de varias de estas rondas, en 1986 inicia la Ronda de Uruguay, en donde se sustituyen y se amplían acuerdos hasta el momento vigentes en materia de comercio internacional, hasta que en 1994 en Marruecos finaliza esta ronda, la Ronda de Uruguay, en la que además se crea la Organización de Comercio y con ella nace el ACPIC, que se estableció en el anexo 1C del acta final de esta reunión. Este anexo se elaboró en respuesta a la previa solicitud hecha por Estados Unidos con el apoyo de la Unión Europea y Japón y otros países desarrollados de un acuerdo que protegiera los derechos de propiedad intelectual. Esta solicitud se hizo el 15 de diciembre de 1993. En 1994, como dije, se aprobó el acuerdo y el 1 de enero de 1995 entró en vigencia. ¿Qué es el ACPIC? Es un acuerdo que establece una serie de regulaciones estándares o normas mínimas referentes a la protección de la propiedad intelectual que deben ser cumplidas por todos los países que pertenecen a la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué se crean? Antes del establecimiento y la entrada en vigencia del ACPIT, los países tenían la libertad en la aplicación de los parámetros de la propiedad intelectual, por ejemplo, la definición del otorgamiento de patentes y la duración que éstas debían tener. Esto generaba grandes tensiones al momento de comercializar productos y servicios entre naciones, puesto que no existía una entidad regulatoria en términos de propiedad intelectual que protegiera al creador. Debido a esto, la falsificación y la piratería eran problemáticas graves que afectaban las relaciones comerciales y además desalentaban y obstaculizaban la creatividad y la innovación, razones por las cuales se crea el ACPIT. Objetivos. El principal objetivo del ACPIT es proteger y observar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Para ello, los países deberán contribuir en la promoción y en la difusión de la innovación tecnológica, para el beneficio tanto de los productores como de los usuarios, con la finalidad de trabajar en pro del bienestar social, económico y del equilibrio entre los derechos y los deberes. Esto según lo dispuesto en el artículo 7 del acuerdo. Principios. De acuerdo con el artículo 8, en los principios del acuerdo se reconoce el derecho de los miembros de adoptar medidas necesarias con el fin de proteger la salud pública o promover el interés público, prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares en cuanto a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o la transferencia de energía. Las siguientes categorías corresponderán al alcance del ACPIC según lo que establece su primer artículo como propiedad intelectual. También está listado en la segunda parte del acuerdo. Primero, el derecho de autor y los derechos conexos. Segundo, las marcas de fábrica o de comercio. Tercero, las indicaciones geográficas. Cuarto, dibujos o modelos industriales. Quinto, las patentes, que es un punto bastante importante. Y sexto, los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Y por último, séptimo, protección de la información no divulgada. La organización del acuerdo corresponde a 7 partes. En la primera parte encontraremos las disposiciones generales y los principios básicos. En la segunda parte, las normas relativas a la existencia, el alcance y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. En la tercera parte, la observancia
de los derechos de propiedad intelectual. En la cuarta, la adquisición y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados. En la quinta parte, la prevención y la solución de diferencias. En la sexta parte, disposiciones transitorias y por último, en la séptima parte, las disposiciones institucionales. Relación entre los ACPIC y los derechos humanos y lo que significa la implementación de este acuerdo para países en desarrollo. Para el desarrollo de este punto es necesario mencionar que este acuerdo fue inspirado, desarrollado y promovido por los Estados Unidos, con el apoyo de la Unión Europea, Japón y otros países desarrollados e industrializados, que requerían con urgencia solventar la problemática de la protección de los derechos de propiedad intelectual, estandarizando a nivel mundial parámetros en esta materia equivalentes a los que tenían esas economías, lo que no necesariamente le convenía o era adecuado para países con economías más pequeñas como la de los países en desarrollo. De esta manera, debido a que en muchos casos, a partir de este acuerdo, estos países sufrían efectos del monopolio en algunos sectores, tales como los elevados precios, y en consecuencia generaría que países pobres no pudiesen acceder a muchos productos. Entre los casos más emblemáticos y característicos, así como polémicos de la entrada en vigor del ACPIC, es el relativo a la industria farmacéutica y al acceso a medicamentos por parte de los países pobres. Situación que además, de acuerdo con la Alta Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, violenta los derechos humanos, razón por la que en el protocolo de 2005, 2/3 de los miembros de la Organización Mundial del Comercio aceptaron la enmienda del acuerdo en este particular, lo cual entró recientemente en vigor en 2017. Esta crea una vía jurídica permanente de acceso a medicamentos asequible para los países en desarrollo y los países menos adelantados que dependan de importaciones de productos. En este sentido, otro caso muy criticado en torno al ACPIC es el relacionado con el acceso a la cultura y al material educativo, puesto que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1984, en su artículo 27, establece que toda persona puede gozar libremente de la cultura. Cabe destacar que hasta ahora no hay ninguna cláusula respecto a este particular. El Fondo Monetario Internacional, su fundación, se creó en julio de 1944 en la Conferencia de Naciones Unidas que tuvo lugar en Bretton Woods, Estados Unidos, con la presencia y participación de 44 países que acordaron establecer un marco de cooperación económica internacional con la finalidad de evitar una nueva crisis económica como las devaluaciones cambiarias que provocaron en gran medida la Gran Depresión de los años 30. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Es una organización internacional integrada por 189 países con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, que trabaja mancomunadamente en pro de la cooperación monetaria mundial para asegurar la estabilidad financiera, fomentar y facilitar el comercio, así como promover el empleo y el crecimiento económico y reducir los niveles de pobreza. Su principal misión es asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional a través del sistema de pagos internacionales y tipos de cambios, lo que permite la actividad económica y transacciones entre países. El Fondo Monetario Internacional es el encargado de revisar periódicamente las políticas económicas aplicadas por sus países miembros, así como de evaluar el panorama económico y financiero a nivel nacional, regional y mundial. De la misma manera, proporciona asesoría a los países para fomentar políticas que promuevan la estabilidad económica a fin de reducir y prevenir crisis económicas y financieras y así mejorar los niveles de vida. Asistencia financiera. El Fondo Monetario Internacional cumple sus objetivos en gran medida a través del financiamiento y apalancamiento mediante préstamos a sus países miembros cuando estos están propensos o presentan problemas con sus balanzas de pago. En abril de 2009, el Fondo Monetario Internacional se sometió a una reforma profunda en sus mecanismos de crédito ante la crisis económica internacional dada la crisis financiera del 2008, lo que fortaleció su capacidad de préstamo así como las herramientas de prevención a crisis futuras, mejorando la capacidad de respuestas ante las necesidades de cada país. En cuanto a la organización, la instancia máxima de su estructura organizativa es la Junta de Gobernantes, que está integrada por un representante y un representante suplente de cada país miembro. Generalmente estos son directores de bancos centrales o ministros de Hacienda y Finanzas. Por ende, el Fondo Monetario Internacional rinde cuentas a sus países miembros. Esta junta se reúne anualmente en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Otra instancia de importancia es el Comité Monetario y Financiero Internacional, compuesto de 24 gobernantes. Dicho comité asesora al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en cuanto a la supervisión y gestión del sistema monetario y financiero internacional. Este directorio supervisa las operaciones cotidianas del Fondo Monetario Internacional y está formado por 24 miembros en representación de todos los países. Está presidido por la directora gerente, que para este momento es Kristalina Georgieva, quien también es jefa del departamento técnico o del personal técnico del Fondo Monetario Internacional. En cuanto a los recursos, la principal fuente de ingresos son las cuotas de los países miembros, que reflejan el tamaño y la posición relativa de cada país en la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional hace constantes revisiones a las cuotas y la última fue la 14ª, practicada en 2010, con un aumento de las mismas efectivos para 2016. Estas resultaron en la duplicación de las cuotas en aproximadamente 692 mil millones de dólares. Otra fuente adicional son los acuerdos de crédito suscritos entre el Fondo Monetario Internacional y un grupo de países e instituciones que suministran recursos de aproximadamente 264 mil millones de dólares. Estos acuerdos de crédito son suplementarios acordados entre grupos de países específicos e instituciones de manera particular. Como tercera línea de ingreso, el Fondo Monetario Internacional también suscribe con sus países miembros acuerdos bilaterales de crédito que aportan aproximadamente 460 mil millones de dólares. Ahora hablaremos sobre el Banco Mundial. Inicialmente, este se formó como una entidad única, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, como facilitador de la reconstrucción y el desarrollo en el periodo posguerra del mundo, evolucionando a un grupo de 5 instituciones que en conjunto persiguen el mismo fin, que desde su inicio fue acabar con la pobreza. Al igual que el Fondo Monetario Internacional, este se fundó en julio de 1944 en la Conferencia de Naciones Unidas realizada en Bretton Woods, en Estados Unidos, contando con la participación de 44 países con la finalidad de impulsar las economías de países europeos empobrecidos y destruidos debido a la Segunda Guerra Mundial. Hoy, el Banco Mundial es un grupo de instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas con sede en Washington, D.C., que trabaja en pro de luchar con la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. Su principal misión es poner fin a la pobreza, reduciendo al 3% el porcentaje de personas que viven con menos de $1.9 al día en el mundo antes de 2030. El Grupo Banco Mundial es una de las fuentes de financiamiento y conocimiento más importantes para países en desarrollo. 5 instituciones, un solo grupo. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, así como la Asociación Internacional de Fomento, son las instituciones principales del Banco Mundial, ya que en conjunto proporcionan financiamiento y asesorías sobre sus políticas, así como asistencia técnica a los gobiernos de países en desarrollo, es decir, que trabajan con el sector público. La Asociación Internacional de Fomento, también conocida por sus siglas AIF, coloca como eje central a los países más pobres del mundo, mientras que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento asiste técnicamente a países con ingreso mediano o a países pobres con capacidad crediticia. En cuanto a la cooperación financiera internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones trabajan en conjunto y fortalecen al sector privado de los países en desarrollo, proporcionando financiamiento, asistencia técnica, mecanismos de solución de diferencia entre empresas privadas, incluidas las instituciones financieras. Según la perspectiva del Banco Mundial, el sector privado es fundamental para afrontar los retos de la economía mundial actual. Por ende, el sector público de cada país debe trabajar en función de dar impulso y facilitar la inversión del sector privado para que éste pueda prosperar y facilite el desarrollo del país. Además, el Grupo Banco Mundial está comprometido con brindar el impulso que este proceso requiere a través del financiamiento y la asistencia técnica. En cuanto a su organización, el Banco Mundial funciona como una cooperativa de 189 países que son accionistas. Por tanto, el máximo órgano es la Junta de Gobernantes, quienes formulan las políticas de la institución que, como ya mencioné, se reúnen anualmente junto al Fondo Monetario Internacional.
Estos delegan funciones a 25 directores ejecutivos que laboran en la sede central del banco. De estos 25 directores, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos nombran a un director ejecutivo por ser los principales accionistas, mientras que el resto del mundo se ve representado por los 20 directores ejecutivos restantes. El director ejecutivo se reúne 2 veces por semana para revisar actividades como la aprobación de préstamos y garantías, las nuevas políticas, el presupuesto y la estrategia de asistencia a países, entre otros. El directorio ejecutivo elige el presidente del Grupo Banco Mundial por un periodo renovable de 5 años. Este encabeza las reuniones del directorio y es responsable de la gestión general de la institución. En este periodo, el presidente del Banco Mundial es David Malpass, electo en abril de 2019. El Banco Mundial, a través de sus informes anuales, brinda data fundamental para el estudio de las economías y de gran valor para el conocimiento mundial. Índices como el de Gini, que indica la desigualdad entre los países, solo por nombrar algún dato de los muchos que proporciona el grupo, permiten a la comunidad mundial estar informada y además fijan metas para que los países puedan trabajar en pro del bienestar de sus ciudadanos. En síntesis, los informes anuales se enfocan en mostrar cómo el Grupo Banco Mundial se asocia con los países para reducir la pobreza extrema. El Banco Interamericano de Desarrollo. Esta es una institución financiera creada con el fin de impulsar económicamente las naciones del continente americano, en especial las de América Latina y el Caribe. De hecho, actualmente esta representa la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de esta región. Su principal misión es, a través de préstamos y donaciones a entidades públicas y privadas, fomentar el desarrollo social y económico de sus países miembros. El Banco Interamericano de Desarrollo fue propuesto por el presidente de Brasil para el momento, Juscelino Kubitschek. Este se fundó en el año 1959 por la Organización de Estados Americanos, también conocida como OEA, mediante el convenio constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. En cuanto a la organización del Banco Interamericano de Desarrollo, vemos que es muy similar a la de las dos instituciones anteriores y en este caso la máxima autoridad está representada por la Asamblea de Gobernantes, la cual está compuesta por un representante designado por cada país miembro y cuyo poder de votación es proporcional al capital que cada país suscribe en la institución. Esta asamblea se reúne anualmente en los meses de marzo o abril para analizar y evaluar operaciones del banco, así como determinar políticas que se implementarán a futuro. De igual manera, los gobernantes realizan reuniones extraordinarias en casos de extrema urgencia. Esta asamblea delega funciones también al directorio ejecutivo, quienes son responsables de conducir las operaciones del banco. Este se reúne una vez por semana y es el encargado de aprobar préstamos, así como garantías, también generar la estrategia de cada país y el presupuesto, las tasas de interés, entre otras funciones. Está compuesto de 14 directores en representación de las 48 naciones que pertenecen al Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene 5 comités permanentes que tienen 14 sillas de directorio bajo el plan anual de trabajo. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo lleva a cabo todos los asuntos diarios del banco, así como gestiona todas las operaciones junto al personal de la oficina presidencial. Este es elegido por la Asamblea de Gobernantes y preside las reuniones del directorio ejecutivo. No cuenta con un voto, sin embargo, ejerce el voto cuando se requiere de desempate. El presidente para este periodo del Banco Interamericano de Desarrollo es Luis Alberto Moreno. En cuanto a los informes anuales, el Banco Interamericano de Desarrollo rinde sus cuentas a través de estos y además dota a la población de datos de interés sobre los países miembros. A través del desarrollo de informes macroeconómicos, informa sobre el desarrollo de los estados pertenecientes al Banco Interamericano de Desarrollo y además también muestra la sostenibilidad del continente. Conclusiones. El ACPIC es un acuerdo fundamental para el mundo globalizado actual en el que las regulaciones impuestas por países más avanzados deben ser acatadas por países con distintas necesidades en muchos casos, marcando más la simetría entre estos países. El Fondo Monetario Internacional es una organización de gran relevancia para preservar la estabilidad financiera y económica del mundo, mientras que el Banco Mundial es un grupo de instituciones que busca fundamentalmente reducir la pobreza extrema a un 3% antes de 2030.
Finalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo es una institución financiera que persigue el impulso de la nación latinoamericana y del Caribe a través del financiamiento para lograr el tan anhelado desarrollo. Cabe destacar que todas estas instituciones operan en el marco de la preservación de la paz mundial a través del derecho internacional. Pueden tener más información a través de las páginas web que utilicé como referencia. Acá les dejo los links y de verdad espero que les haya gustado la exposición. Muchísimas gracias.